Bueno, primero que nada quería agradecer a todos ustedes que se han suscrito al canal y hacerles saber que me llena de mucha emoción y mucha ilusión leer todos los mensajes tan hermosos que me han dejado. De verdad, muy, muy agradecida. También quiero informarles que hice esta presentación en PowerPoint para ustedes y la información que van a encontrar la recopilé en la web y de mi experiencia personal. Es bueno que lo sepan porque, bueno, yo no me lo sé todo. Hay mucha información en las redes que también ustedes pueden disfrutarla y yo traté de sintetizar lo más que pude para que ustedes también tengan la información completa. Así que bueno, como les dije, la información que van a encontrar es recopilada de mi experiencia propia y de la red. Hablaremos de lo que es el bordado Hardanger, el origen, la historia, la elaboración de los clústeres, las bridas, puntadas especiales, de los materiales y haremos un paso a paso de Hardanger en práctica. ¿Qué es el bordado Hardanger? El bordado Hardanger es un bordado tradicionalmente trabajado con hilo blanco sobre lino o tela blanca, con trama uniforme y utilizando la técnica del deshilado o calado de la tela y diseños geométricos. Este bordado se cala, se vuelve a bordar. ¿Por qué? Porque hacemos los clústeres, calamos, dejamos los hilos y bordamos estos hilos que calamos. Y eso se llaman bridas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo vamos a ver cuando hagamos el bordado en la práctica, para que ustedes vean cómo se conforma un clúster, cómo se conforma una brida y vean las diferentes evoluciones que ha tenido también el bordado Hardanger a través de los años. Los orígenes del bordado Hardanger se desconocen. Hay algunas bibliografías que dicen que fue en la antigua Persia y en Asia donde se originó, pero no hay nada cierto. Hay indicios también de que en la época del Renacimiento esto se extendió hasta Italia, donde evolucionó hacia la reticela italiana, que es un bordado muy típico de Italia, y el encaje veneciano, que es un encaje de agua. El origen del Hardanger se desarrolla en el distrito de Hardanger, en Noruega. Allí en el distrito de Hardanger fue donde se descubrieron los primeros bordados de este tipo. Hay quienes decimos Hardanger, también decimos Hardanger, otros le dicen bordado noruego o bordado calado, pero la palabra correcta es bordado Hardanger o bordado Hardanger o bordado noruego. Entonces allí es donde se consiguen los primeros bordados en el distrito de Hardanger y por eso toma su nombre de Hardanger. Y es una forma del bordado tradicional a mano. Este bordado es muy pulcro, es elegante dentro del bordado clásico a mano. Y también es de gran precisión y gran simetría. Prevalece el calado y el hilvanado del bordado. Aquí encontraremos varias puntadas, como el clúster, las bridas surcidas, las rositas, puntadas de bucle, puntadas de espíritu, bridas con piquitos o piquitos de arroz, cruz de Malta y otras. Tienen varias, a veces una misma puntada tiene 2 o 3 nombres. Aquí tienen unas imágenes de lo que es el distrito de Hardanger en Noruega, donde se originó el bordado Hardanger. Ya para el año 1700, las variaciones de este bordado se habían extendido hasta el norte de Europa y allí se desarrolló aún más. En este mismo año se pueden encontrar ya piezas de Hardanger,
Pero en el año 1800 es donde se convierte esta forma de bordado en el bordado nacional de Noruega. Entonces, el hardanger o el hardanger es el bordado nacional de Noruega. Allí es donde tiene su origen. Y aquí pueden ver las diferentes formas de bordar y los diferentes tipos o accesorios de bordado hardanger. El uso mayormente que se le daba al bordado hardanger en esa época, porque las mujeres se dedicaban era a bordar, a coser, a cocinar, a atender a su esposo y a atender a sus hijos, porque no les permitían incursionar en política y a muchas no les permitían ni siquiera asistir a la escuela. Entonces lo que hacían era bordar y ellas bordaban grandes piezas de hardanger. Aquí vemos, por ejemplo, como el mayor uso de este bordado se le daba a las piezas eclesiásticas, a la lencería como los delantales, también a las piezas de trajes de boda como matrimonios, puños de las camisas, los cuellos de las camisas. Aquí vemos, por ejemplo, esta blusa de lino blanco bordado el cuello todo en hardanger. El velo de novia, todo bordado en hardanger. Imagínense el tiempo y el trabajo que esto les tuvo que dar a esas mujeres bordando en esa época. Y los accesorios de la iglesia o eclesiásticos en ese entonces, aunque hay iglesias todavía, sobre todo en Europa, que conservan todavía muchas piezas de este tipo, tradicionales de bordado hardanger, y lo colocan sobre el altar de la iglesia, sobre el cáliz, que se llaman palias, y esas palias van bordadas en hardanger. Son piezas únicas que se hicieron durante la época y como pueden observar, tienen muchísimo trabajo. En los comienzos también, en sus comienzos, el bordado hardanger solamente, como les decía, se bordaba con hilo blanco sobre lino blanco. Hoy en día también se utiliza el hilo beige o hilo crema sobre lino blanco o sobre lino crema. Incluso se trabaja sobre linos también de colores pastel o linos teñidos. Yo tengo experiencia en haber teñido linos con cáscaras de cebolla, cúrcuma, remolacha o betarraga, semillas de aguacate, cáscara de nuez, con té, con café y otros tintes. Estoy segura que muchas de ustedes también han experimentado esta experiencia de teñir telas para bordar punto de cruz. Es lo mismo que teñir los linos. Y yo en mi experiencia he teñido combinando, por ejemplo, la cáscara de la cebolla con las cáscaras de las nueces y da un color espectacular. Con cúrcuma también y té dan colores bellísimos. Con la betarraga da un color muy bonito, dependiendo de la intensidad que tenga, la puedes poner más clara o más oscura y da colores espectaculares. Y con té y café, bueno, muchísimas de ustedes ya deben conocer los colores que da, porque yo sé que muchas de ustedes tiñen telas con té y con café y otros tintes para bordar punto de cruz. Así que bueno, sepan que también pueden hacerlo para bordar hardanger. Lo que pasa es que el bordado hardanger es un bordado muy fino y siempre se borda sobre lino blanco o lino beige. O en este caso tienen que ser unos tonos muy tenues para que de verdad el bordado hardanger se pueda apreciar. La estética o estilo de este bordado a mano es por lo regular geométrico, o sea, se caracteriza por los calados y la geometría de sus diseños. El bordado del centro, ese color de la tela, ese beige o ese ocre, es un resultado también de la coloración de combinar el té con el café o la nuez con la cáscara de la cebolla.
dan un color similar. Y como pueden observar, los bordados que están acá de Hardanger mantienen la simetría. Todos son bordados geométricos. Siempre son los bloques de los clústeres del mismo tamaño y eso ya lo vamos a ver más adelante, cuántos bloques vamos a bordar, cuántos se pueden hacer y cómo se mantiene la simetría del bordado Hardanger. Aquí pueden observar, por ejemplo, un patrón del bordado Hardanger. Tiene alrededor la puntada de ojal o puntada festón, que también se le llama. Tiene puntadas especiales, tiene clúster y de los clúster allí se van a derivar cuando calemos las bridas que vamos a bordar, que son los hilos que quedan de calar el lino. Y como pueden ver, aquí hay dos bordados Hardanger que mantienen la simetría y el color del lino blanco. Sin embargo, pueden observar que ya tienen colores rosados, azules claros, verde y tonos rosa. El bordado Hardanger se presentó formalmente en el año de 1900 en una exposición de París, donde mostraron un delantal bordado en Hardanger por Britta Scalvey de Haga, que ganó un premio en esos años en el distrito de Hardanger. Ese delantal lamentablemente no lo pude conseguir, el bordado por Britta. Sin embargo, les traje a colación aquí dos imágenes de estos dos delantares bordados en Hardanger totalmente. Miren el trabajo que debe llevar esto y el tiempo que dilataron las mujeres o los hombres, no lo sé, que bordaron estos delantares o estas piezas. Porque esto es un bordado muy meticuloso y de mucha precisión y de mucha simetría. Fíjense que todo va en armonía, todo está en armonía. Y fíjense que las piezas son en lino blanco o en lino crudo muy claro. El Hardanger comparte algunas características con otros bordados europeos, como el reticela en Italia, cuyo origen data del año 1600, donde estos artesanos italianos venían ya desarrollando el propio estilo de su bordado italiano, pero también en Medio Oriente o en Persia. Y el reticela es un encaje de agua, era una forma de calado en el que los hilos se extraían de la tela de lino para formar una rejilla o cuadrícula en la que se cosía el patrón, principalmente utilizando puntadas de ojal o punto festón. Esto es muy similar a lo que hacemos en Hardanger. En Hardanger bordamos los clústeres, calamos y los hilos donde calamos se extraen del lino para formar una rejilla o una cuadrícula. Eso lo vamos a ver cuando estemos en la práctica bordando Hardanger. Y luego se cosen las bridas que quedan de esos hilos sueltos que quedan de calar. Y aquí vemos dos dibujos que les traje a colación para que vean lo que es el bordado reticela y cómo también tiene simetría. Tiene muchas cosas, en algunas cosas se parece mucho a lo que es el bordado Hardanger, pero son dos cosas totalmente diferentes. El bordado Hardanger usa bloques de punto conocidos como clúster, que consiste en 5 puntadas paralelas sobre 4 hilos de tela. Normalmente esta es la regla, que son 5 puntadas paralelas, pero toda regla tiene su excepción. Hay proyectos que en vez de 5 tienen 7 o tienen 9 o tienen 11 clúster, 11 puntadas paralelas, perdón, en el clúster. Y se alan los hilos y la cuadrícula del calado es más grande que si yo calo un clúster de 5 puntadas paralelas.
Estos bloques encierran áreas de tela donde varios hilos se cortan y se retiran. Esto es el calado. Estos hilos se retiran con una pinza de cejas, dejando una red de hilos sueltos y agujeros grandes dentro de la forma definida por los bloques del clúster, para luego ser calados. Entonces, cuando quedan estos hilos, hay varias puntadas de relleno que son decorativas y se trabajan sobre estos hilos sueltos. Y estos hilos sueltos son los que se llaman bridas. Sobre esas bridas podemos hacer las puntadas que les mencioné, como los piquitos de arroz o los clústeres, la cruz de Malta, etc. Eso lo veremos ya más adelante. Perdón. En la elaboración, muchas personas que bordan punto de cruz llegan también a bordar hardanger. ¿Por qué? Porque también en el hardanger también se cuentan los puntos, así como en el punto de cruz. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el hardanger tenemos muchísimas más puntadas que en el punto de cruz. Y el resultado es diferente. No hay una imagen aquí en el hardanger, sino unos patrones y un diseño y un calado. Por eso también podemos combinar el hardanger con el punto de cruz y es una combinación bellísima. Se puede combinar también el hardanger con el punto de cruz y puntadas especiales, como los hilvanados, cuando se hilvanan, las bridas, y también hay unas que se llaman vainicas que también se pueden incorporar dentro del bordado hardanger, el punto de cruz, las vainicas y puntadas especiales. Puedes jugar con muchísimas cosas en el bordado hardanger. Puedes hacer muchísimos accesorios. Puedes hacer, como puedes ver acá, en este cuadro que les traje a referencia de Victoria Sampler, que es una excelente diseñadora. Aquí vemos a Thea, que es la representante de Victoria Sampler, donde muestra un cuadro todo bordado en hilo blanco. También vemos en el centro accesorios en lino gris, pero bordados en hilo blanco. Vemos biscornium, vemos un sobre, un portatijeras, un portaagujas, bordados en punto de cruz, puntadas especiales y punto de hardanger. Incluso hay diseñadores que combinan el punto de cruz con el hardanger y el bordado con cintas pequeñitas. Y claro, se ve mucho más delicado. Este bordado que está a mi derecha, que es un nacimiento, el largo, ese cuadro yo lo bordé, lo tengo en Venezuela, lo bordé hace aproximadamente como 15 años. En algún momento espero traer parte de lo que tengo de mis bordados allá en Venezuela y mostrárselos también. Eso fue un cuadro que hicimos en una tienda donde yo bordaba con varias amigas y varias lo hicimos en ese momento. Es un cuadro espectacular porque tiene muchos detalles, muy bello. Les decía que, bueno, existen varios diseñadores que combinan el arte del hardanger con el punto de cruz y las puntadas especiales, como Victoria Sampler, que la estamos viendo acá. También está Amy Bishon, está Yvette Stanton, que es una australiana, está Sandra Koch, está Doreen Jones, que también es diseñadora de proyectos de punto de cruz y tiene proyectos de hardanger también. Y bueno, hay muchos diseñadores que en este momento tendría que, bueno, haber llenado una hoja para podérselos nombrar, pero podemos ir comentándolos en el transcurso de otros videos. Yvette Stanton es una australiana que tiene varios libros en el mercado de diseño de hardanger. La mayoría o casi el 95% de sus bordados son en hilo blanco y lino blanco. Tiene el hardanger con puntadas especiales, tiene muchos patrones de biscornu espectaculares. Yo estoy esperando el último libro que va a sacar
todavía no está a la venta, pero estoy esperándolo, si Dios quiere, para comprarlo. Y bueno, ella tiene patrones exquisitos, de verdad, bellísimos. También está Emi Bicho. De ella es este cuadro que está a mi izquierda arriba. Lo pudieron ver en mi primer video a mi mano derecha, si no mal recuerdo. Ese cuadro fue mi primer cuadro bordado en Hardanger. Es un cuadro que lleva punto de cruz, lleva Hardanger, lleva hilo beige, lleva hilo verde, hilo rojo, porque es un cuadro de Navidad, lleva hilos dorados, lleva puntadas especiales y lleva beads o abalorios. Y este cuadro es de esta diseñadora, y ella borda también con otros colores de hilo, pero siempre sobre colores de lino muy claros. Ella no utiliza linos oscuros, siempre utiliza linos claros. Durene Jones, ustedes la conocen porque, como les dije, ella también es diseñadora de proyectos de punto de cruz y tiene bellezas también de proyectos de Hardanger. También de Navidad, tiene Viscornu y ella también tiene bordados clásico en blanco, pero tiene también muchos con colores, rosa, verde, rosa más intenso, grises y tonalidades de verdes y azules. Así que bueno, dense un paseo por los diseños de ella, que también tiene cosas hermosas. Y aquí les voy a dejar varias referencias o varios libros de bordado Hardanger, donde ustedes pueden buscarlos en librerías, donde venden este tipo de libros. Priscila, por ejemplo, ella tiene varios libros también de bordado Hardanger. Y bueno, van a encontrar muchísima biblioteca de libros, de libros de Hardanger, de revistas de Hardanger. Hay revistas y libros también japoneses, porque en Japón también se borda este bordado. También van a encontrar muchas revistas y muchos patrones de bordado Hardanger. Así que los invito a que, bueno, vayan armando su biblioteca. Si de verdad quieren aprender a bordar Hardanger, es bueno que ustedes tengan su arsenal de conocimiento y los libros, la bibliografía o lo que podamos leer y ver es muy importante para nutrirnos sobre este arte, sobre este bordado. Esto es un bordado de mucha concentración y de mucha precisión. Si nos pelamos en un hilo, en una contada, nos vamos. Si cuando estamos calando cortamos un hilo de más, se nos echa a perder el proyecto. Ya uno con los años y la experiencia aprende a cómo resolver el problema, pero no es el deber ser. El deber ser es cortar lo que se debe cortar, ni más ni menos. Y ya cuando hagamos la práctica, que yo les muestre cómo hago yo mis clúster y mis bridas, que bueno, en mi experiencia igual se las voy a transmitir. Ya verán cómo se corta exactamente y los hilos que se deben cortar. Bueno, los voy a dejar hasta aquí el día de hoy. Como dice mi última lámina de la primera parte, continuará el segundo video del Hardanger, donde veremos lo que son los clústeres, lo que son las bridas, los materiales que iremos a utilizar y luego de todo esto, pues quiero que hagamos una práctica bordando para que ustedes me acompañen con hilo y aguja en mano y puedan ir conmigo bordando. Así que bueno, los dejo. Será hasta la próxima. Si tienen algún comentario, por favor déjenmelo y a medida de mis posibilidades yo se los resuelvo o se los comento. Muchísimas gracias. Gracias por suscribirse y bienvenidos los nuevos suscriptores al canal. Gracias.